¿sí? Eso sí lo tienen en el itinerario, ¿no? Sí. Y bueno, en esta franjita, pues hay muchas rocas verdes ahí, porque todas la mayoría, en su mayoría son rocas cretácicas. Pero si lo ven con cuidado, hay como varias tonalidades de verdes. Esta más clarita es de unas rocas que son de calizas masivas, grandísimas, que afloran, yo creo que las van a ver más adelante. Aquí más al occidente, que son parte de la plataforma del Doctor. Y luego aquí tienen unas más oscuritas, que son un grupo de rocas que pertenece a otro elemento paleogeográfico que se llama la cuenca de Sinopal. Y luego aquí hay otra vez este verdecito clarito, que son rocas de calizas de plataforma carbonatara, que son parte de la plataforma Valle San Luis. Y acá otra vez también a rocas verde más profundo, que son parte de un paquete que se llama plataforma carbonizante, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay carbonatos que se depositan muy cerca del nivel del mar, ¿sí? Como en la plataforma de Yucatán, ¿sí? Se hacen arrecifes y se producen un montón de carbonatos por cuestiones más de procesos biológicos, ¿no? Empiezan a crecer los arrecifes, empiezan a apilar ellos y a formar depósitos de capas así muy grandes, masivas, ¿no? En ambientes de plataforma. Pero al lado hay taludes, ¿no? Y hay partes marinas más profundas donde los loditos que se erosionan en estas partes más húmedas caen y depositan calizas de ambientes más profundos, ¿no? Caen los loditos, pero ya no caen homogéneos como esos apilamientos grandísimos en las plataformas, sino que se empiezan a intercalar en capitas. Y aparte de estos carbonatos derivados de las plataformas, pues puede haber otro tipo de cosas que se intercalen con esas capas, ¿no? Como por ejemplo, puede haber, si los ambientes son muy profundos, puede haber lluvia de radiolarios y generar capas de pedernal intercaladas. O si hay detritos derivados de fuentes muy lejanas, puede haber capas de arcillas, ¿no? Muy ricas en arcillas intercaladas con la caliza, ¿no? Y por ejemplo, algo de lo que vemos aquí, a diferencia de lo que les describía, como en la plataforma del Doctor, que son capas masivas de 10, 12 metros, aquí vemos un montón de capitas, ¿no? Y si las ven con cuidado, pues hay capitas más, digamos, resistentes, más continuas, etcétera. Y luego están adentro de otras que se ven más débiles, que incluso tienen mucho clivaje adentro, etcétera, ¿no? Entonces, estas capas que vemos aquí son parte de esas capas que se depositaron en esas cuencas que les platico, ¿sí? Pero no exactamente a la misma edad, son un poquito antes. Entonces, lo que quiero es que se imaginen estas capas de carbonatos que se depositan en ambientes someros y luego estas profundas, ¿no? Antes de la deformación. ¿Por qué es importante imaginar? Porque después de la deformación, estas capas fueron acortadas horizontalmente, ¿sí? Y aunque eran plataformas muy alargadas, pues ahora están todas juntas. Lo que sabemos que ha hecho Beto, que ha documentado con mucho cuidado, es que de hecho estas capas se han acortado a más de la mitad de su Entonces, obviamente ya no se ven como en una cuenca, ya no se ven como se depositaron ahí, ahora es una cuenca invertida, ¿sí? Pero en el pasado si nos movemos geográficamente un poco más al oriente y nos ubicamos aquí donde estamos aquí nosotros, adentro del tiempo de las rocas de la formación Trancas, y ahorita que suban ustedes allá más o menos esos acantilados que se quedan de aquel lado, van a ver que cambia esta unidad de ser terrígena, de estar formada por lutitas, areniscas, etcétera, va a estar conformada principalmente por calizas. Y esas calizas son una unidad que se llama formación Trancas, ¿vale? Y bueno, van a ver que todas estas rocas fueron acotadas juntas, ¿sí? Y fueron plegadas, pero que los pliegues no se ven exactamente igual, ni en tamaño, ni en forma, ¿vale? Entonces aquí vemos uno de los pliegues clásicos, así característicos de la formación Trancas. ¿Cómo describirían este pliegue? ¿Qué tipo de pliegue es?
¿Anticlinal o sinclinal? Anticlinal. Es un anticlinal, ¿no? ¿Qué longitud de onda tiene? Decenas de metros, cientos de metros. ¿Cómo definimos la longitud de onda? Cientos de metros. Es la distancia que hay entre crestas y crestas y valles, ¿no? Si vamos una cresta, ¿alcanzamos a ver por allá? Como aquí a 50 metros, no, ¿verdad? Posiblemente esté todavía más allá, ¿no? En la siguiente curva. Entonces, eso nos da una idea de que es un pliegue relativamente grande y que tiene una longitud de onda como mínimo de 100 metros. Es un pliegue grande. Eso es importante. Entonces, ¿es un anticlinal simétrico o asimétrico? Asimétrico. ¿Simétrico? Simétrico. ¿Seguros? Asimétrico. Asimétrico, ¿por qué dices eso? Porque los dos flancos de los pliegues no están. Uno está corto, ¿no? Está cortito un pliegue, ¿sí? Y si se dan cuenta, baja por nosotros y sale en aquel sinclinal que está en aquella curva. Mientras que el otro flanco está bien alargado, ¿no? Se prolonga. ¿Sí? Entonces tenemos un pliegue bien inclinado, un flanco bien inclinado, incluso hasta invertido, ¿sí? Y luego otro bien alargado que se prolonga. Entonces eso ya nos da una idea de que sus dos flancos no son exactamente de la misma longitud y por lo tanto es muy difícil que pueda ser un pliegue simétrico o asimétrico. Realmente, para definir si es simétrico o asimétrico, necesitamos comparar el ángulo de la envolvente del pliegue, que sería la línea que pasa entre crestas y crestas de la misma capa, y el plano axial del pliegue, que está así, ¿no? ¿Sale? Y de hecho, si infiriéramos cómo sigue la geometría de esto, veríamos que hay una envolvente del pliegue más o menos así, y que hay un plano axial más o menos así. Entonces, cuando son simétricos, sin importar la orientación que tengan, estas dos superficies tienen que ser perpendiculares y aquí no son perpendiculares. Entonces tenemos un pliegue asimétrico. Y la simetría de los pliegues es algo muy útil. ¿Por qué? Porque nos da la vergencia, ¿no? Nos dice en qué dirección fluyen las rocas, ¿no? Entonces, ¿aquí en qué dirección fluyen? ¿Cima a la derecha? ¿Cima hacia allá? ¿O cima a la izquierda? A la izquierda. A la derecha. Cima a la derecha, ¿no? Entonces también nos ayuda a definir la vergencia, ¿no? Tenemos un pliegue asimétrico, ¿sí? De cientos de metros de longitud de onda, posiblemente 100 metros de longitud de onda como mínimo, que tiene cima a la derecha. ¿Cómo es la forma de su charnela? ¿Redonda o quebrada? Redonda, ¿no? Redonda. ¿Sí? Redonda. Es ligeramente redonda, pero también tiene flancos muy bien definidos, muy rectilíneos, ¿no? Entonces no es chevrón, no cambia drásticamente de un flanco al otro, sino que hay una cosa redonda, pero tampoco es una zona muy grande. O sea, si tratáramos de definir si predomina el flanco o la charnela, pues bueno, ¿sale? Ok, entonces tenemos vergencia, tenemos esto. ¿Es un pliegue abierto o cerrado? ¿Cómo definimos si un pliegue es abierto o cerrado? Por el ángulo. Por el ángulo entre los dos flancos, ¿no? ¿Qué ángulo tiene más o menos? Como de Así, a ojo de buen cubero, ¿eh? 75, 30. 40. Entonces, ¿eso qué lo hace? ¿Cerrado o apretado? cerrado. Cerrado, ¿no? Es un pliegue cerrado, ¿sí? Asimétrico, convergencial. ¿Qué otro rasgo vemos que están asociados, que caracteriza el estilo del pliegue? ¿Hay clivaje de plano axial o no hay clivaje de plano axial? ¿Sí? Hay un clivaje de plano axial, ¿no? Si ven esas rayitas ahí que se ven así como sistemáticas, están muy bien marcadas cerca del núcleo, ahí donde se pararon, ¿sí? Porque hay rocas de grano fino ahí, porque hay una deformación mucho más alta, y luego hay menos en otros lados, ¿no? Y luego, pues eso es a grandes rasgos lo que podemos decir de este pliegue, ¿no? ¿Sí? Entonces, como su plano axial está inclinado en esta dirección, podemos inferir que el acortamiento que le dio lugar es en esta dirección. ¿Sí? Y que además fluye cima a la derecha, dijimos, ¿no? ¿Vale? Cima hacia allá. ¿Y qué dirección es aquella? Hacia donde estoy apuntando. Una brújula hacia allá, ¿qué dirección es esa? Porque no podemos pasarnos la vida diciendo cima a la derecha o cima a la izquierda, ¿no? Tenemos que asignarle una dirección. Hacia el noré, ¿no? Cima hacia el noré. ¿Y han visto otras estructuras que fluyen hacia el noré? Ahorita sí. ¿A dónde? ¿Allá abajo? Sí. De hecho, todas las estructuras aquí fluyen al noré. ¿Sí? Y este pliegue tampoco es la excepción. Ahorita que se vean el siguiente afloramiento, tienen que verificar si siguen fluyendo hacia el noré, ¿no?
¿vale? Pero en realidad tenemos una cuenca, ya si lo vemos, esta pequeña observación a gran escala, que se está aplastando, pero además está fluyendo hacia el noreste. Y en general, todas las estructuras que vemos aquí fluyen hacia el noreste. ¿Sale? Un rasgo importante de este pliegue es este que vemos ahí en el centro del pliegue, que es una especie como de ojo. ¿Sí? Bueno, este es el famoso pliegue del piñón, es muy espectacular, obviamente por su escala, por su exposición, etcétera, por su clivaje de plano axial. Pero uno de los rasgos así más típicos así del piñón, así como los tatuajes en las personas, los lugares, qué sé yo, es el hecho de que tiene ese núcleo que da vuelta y se vuelve. ¿Sí? Y ahí tenemos una discusión con Beto. O sea, cuando tenemos pliegues así que son como, que se hacen como bolitas. A ver cuántas personas apoyan tu idea. Ah, sí viene preparado usted. Yo me siento muy afortunada en estos momentos. La Itzel y el Joel no ¿Alcanzan a soportan. ver este diagramita que está aquí? Sí. No van a soportar. Sí. Bueno, este es un diagrama simplificado que en algún momento hice, que muestra la evolución de los pliegues, y en particular de los pliegues que se llaman tipo chevron. Y entonces hay dos caminos para llegar a estos pliegues chevron, que tienen zonas de charnela muy estrechas y flancos muy rectos. ¿Ok? Entonces la idea principal es que hay dos caminos. Uno es que primero sean redonditos y luego evolucionan y en algún punto se hacen así picudos. ¿Ok? Y los otros que son picudos desde el inicio. Entonces conforme se va cerrando el pliegue, pues se va haciendo cada vez más cerrado y más cerrado. Estos pliegues se forman por un mecanismo que llamamos un mecanismo de plegamiento activo o por buckling. ¿Okay? El mecanismo por buckling es muy común en estas rocas estratificadas porque tienen algo que es muy característico que se llama anisotropía planar. Las capas en sí ayudan a este mecanismo activo. ¿Por qué? Porque las capas, sobre todo las más competentes, se involucran en la deformación a través de desplazamiento entre ellas, ¿no? Por ejemplo, entonces imagínense que tienen dos capas y esto se empieza a doblar, ¿no? Vean que hay deslizamiento entre las capas, ¿ok? Hay deslizamiento entre las capas. Esa es una característica común de este mecanismo de generación de pliegues. Lo que se ha visto es que estos pliegues llegan a un límite que se llama ángulo de bloqueo, que es un ángulo común entre los flancos, ¿ok? Entonces que es de alrededor de 60 grados. Cuando sobrepasa ese ángulo de bloqueo, ya las rocas ya no pueden actuar de manera activa, es decir, ya no se pueden deslizar unas con otras. Y actúa otro mecanismo de generación de pliegues, que es un mecanismo que le llamamos deformación pasiva, a través de aplastamiento. Y entonces en este estadio, en la deformación, los flancos se hacen delgaditos porque se estiran, y las charnelas se hacen más gorditas, ¿ok? Entonces van a ver pliegues ustedes que van a tener zonas de charnela muy anchas, muy gorditas, ¿no? Y flancos muy delgaditos. Esos son pliegues que están en esta etapa, ¿no? Ya tienen mucha deformación. Bueno, si nos quedamos en esta etapa del buckling o la deformación activa, como les decía, la deformación en las capas, hay deslizamiento entre ellas, y cuando esto se deforma, generan huecos, ¿ok? Esos huecos son muy comunes en pliegues por buckling. Generalmente estos huecos no permanecen siempre, son rellenados, ¿no?, por material menos competente como las lutitas, ¿no? Las lutitas fluyen hacia esos lugares donde están los huecos y las rellenan. De hecho, si ponen atención, seguramente lo que van a ver después en algunos otros pliegues, van a ver que en esta zona de la charnela, en estos huecos, está relleno de lutitas, ¿ok? Hay casos, por ejemplo, en que se rellenan con otras cosas, ¿no? Escala, por ejemplo, enorme y grande de varios kilómetros, pliegues gigantes. Esos huecos a veces se rellenan con gas, petróleo u otro fluido.
En algunos casos, por ejemplo, se ha observado en Australia que estos huequitos son rellenados con oro, por ejemplo. Está asociado con, si este evento de deformación se asocia con algún yacimiento mineral, se rellenan con otro mineral que rellene ese hueco. Pero hay casos en donde no se rellena el hueco, ¿no? Sigue estando ahí. Y entonces cuando eso no ocurre, entonces se crea un proceso de colapso de la charnela. Se colapsa el centro, ¿no? Porque hay un hueco y se generan esas geometrías como de chupón. ¿Okay? Era machucada. Entonces, esta es una manera de explicar esa geometría, que eso sea un colapso de la charnela. Si no hubiera ocurrido ese colapso de la charnela, tendríamos el hueco. ¿Ok? Pero hay que tomar en cuenta que para que se generen esos huecos debe haber variaciones en el espesor de las capas. ¿Por qué? Porque en la teoría del buckling sabemos que la longitud de onda de los pliegues, ¿sí?, está asociado con el espesor de las capas. Si tengo espesores de las capas delgaditas, de las capas competentes, tendré pliegues con longitudes de onda pequeña. Si tengo capas muy gruesas en las capas competentes, entonces tendré pliegues más abiertos, más grandes. ¿Ok? Esos huecos se generan donde tienes estas variaciones en el espesor. Entonces, una posibilidad podría ser esa, que sea un colapso. Ahorita Elisa les va a preguntar, les va a platicar de la otra posibilidad que puede ocurrir para generar esa geometría que ustedes pueden ver ahí. Iba a pedir tu hojita, pero mejor uso otra. Porque la voy a doblar y no se vaya a malinterpretar. Bueno, la otra posibilidad, bueno, aquí, como ven, la longitud de las capas es relativamente delgada y la longitud de onda es gorda. Pero a veces no importa tanto la longitud de onda de las capas individuales, sino el acoplamiento que tengan y el espesor que tengan como un paquete. ¿Sale? Entonces a veces hay capas individuales o multicapas que se comportan como una sola capa, ¿no? Tal es el caso quizás de este pliegue. Y bueno, respecto a la explicación de Beto, pues una posibilidad para ver ese patrón que muestra las capas dobladas es un colapso de charnela. Lo cual implicaría en este caso, si ven por ejemplo el clivaje de plano axial, que se supone que es el clivaje que debería pasar por todos los ejes de los pliegues así, y dividirlo en dos, si se dan cuenta ahí en ese ojo el clivaje de plano axial está así como en reguilete, ¿no? Ajá. ¿Sale? Entonces eso puede ocurrir por colapso de charnela en el entendido de que el pliegue ya se había armado, ¿no? Ya se había hecho esto, ya se había cortado todo esto y se forma el clivaje de plano axial. Por cierto, ¿cómo creen que se forma el clivaje de plano axial? ¿Cómo se forma esta fábrica que ustedes ven que Esa está es por todos lados? Eso es lajocito que se ve ahí. Bueno, lo que ocurre adentro de la roca es que, bueno, además de que la capa se dobla así, en el interior cada capa está hecha de granitos y de mineralitos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, además de que rota la capa, en el interior de la capa los planitos, que tienen geometrías planares como las arcillas, se realinean, ¿sí? Se alinean entre sí paralelas al plano axial, ¿sí? O se aplastan, simplemente algunos granitos se aplastan en esta dirección y entonces quedan elongados, o sea, aparentemente en otra dirección. Y esa alineación de los minerales en esa dirección es lo que le da esta característica así lajosita y que genera ese clivaje que ven ahí, el plano axial, ¿no? O clivaje pizarroso, si lo quieren ver así, ¿vale? Pero la cosa es que ahorita si se acercan al ojo, ese clivaje da vuelta, ¿no? Entonces, la hipótesis de Beto supondría que esto ya se formó el clivaje y que después se colapsó. Y el problema con eso es que normalmente el acortamiento, el plegamiento y el desarrollo de clivaje son simultáneos, ¿sí? Y aquí hay una transposición, por así decirlo, ¿sí? Primero desarrollo de clivaje y luego colapso, ¿sale? Entonces eso nos lleva a otra posibilidad, que el clivaje ya hubiese estado formado con el pliegue y que este pliegue se replegó, ¿no? Se pudo haber replegado así, ¿sí? Ligeramente, o se pudo haber replegado, bueno, básicamente así. ¿Sale? Y entonces ahorita, si ya lo erosionamos, da la idea de una bolita. Se ve como una bolita ahí, pero en realidad es que ese pliegue está ligeramente una basculación. en el núcleo. O sea, lo tienen así, ¿no? Así está ahorita, ¿no? Así está ahorita y entonces Y esto doblaron está esto doblado aquí. otra vez así, Ajá. ¿va? Entonces por eso tienen como esto así doblado. Ahí donde está el camión, Ajá. está así, ¿no? Vuelto a doblar así. Tenían así, pero se volvió a doblar así.
Pero entonces, si esa posibilidad fuera correcta, ustedes tienen que ir al afloramiento y encontrar evidencias de que sí hay un segundo evento de replegamiento, buscar otros elementos, ¿no? No se puede uno quedar así nada más con las ideas porque alguien las dijo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes vayan y encuentren esos elementos, ¿no? ¿Qué elementos serían esos? O sea, si esto se dobla y luego se redobla, La nueva dirección. tendría que generarse otro clivaje sobrepuesto, ¿no? Otro clivaje de plano axial sobrepuesto. Entonces pueden ir ahí y buscar a ver si encuentran evidencias de que hay granulaciones sobre esos planitos de clivaje o hay evidencias de clivaje sobrepuesto, ¿vale? Pero un tip es que a lo mejor no lo encuentran aquí. Acuérdense que aquí hay dos pliegues, ¿no? A lo mejor no los han visto todavía, pero aquí hay un anticlinal y luego sigue un sinclinal. Sí. Es como una S allá. Sí, lo que venimos ¿Lo viendo. vieron? Sí. Bueno, los invito a que vayan al núcleo de aquel sinclinar a ver qué encuentran. Y si encuentran evidencias de un segundo pliegue, pues ya ustedes decidirán. Pueden venir y marcar sus votos en ese pizarrón. Pro veto. Y a ver Prometo. si nos pueden, o pro Elisa, y a ver quién gana. Órale, pues. Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Está haciendo un chorro de Zoom. Si quieren, vamos pronto a ver lo que tengamos que ver. Muchas gracias. 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 A la cámara y a la exposición virtual de... ¿Cómo se llama? Exposición geológica virtual. Hay que verlo.